Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Call of Cycling. Copa del Mundo de Benidorm, de ciclocross, penúltima de la temporada antes del Mundial. Y vaya espectáculo que nos han dado, con diferencia la carrera más emocionante y loca de toda la temporada. Una carrera con una participación inmejorable. Estaban absolutamente todos, los tres tenores y todos los especialistas en ciclocross, y no han fallado. Una carrera que hemos podido ver unos derroches de potencia y de físico espectaculares. Hemos visto caídas, hemos visto averías mecánicas. Hemos tenido absolutamente de todo, de inicio a fin. Y aquí vais a poder ver las mejores imágenes y un resumen vuelta a vuelta, porque esta carrera se lo merece. Este circuito de Benidorm y esta carrera absolutamente loca nos ha dejado la primera derrota, o mejor dicho, no victoria, de Mathieu van der Poel. Así que quedaos hasta el final porque el resumen de hoy vale muchísimo la pena, con unas imágenes espectaculares y no os vais a arrepentir. Y una vez acabado el resumen haremos como siempre una pequeña valoración de la carrera y de los distintos corredores. Como siempre os pido, si os gusta el vídeo, os parece interesante, por favor dadle un fuerte like y compartidlo con vuestros amigos, amigas, a quien le pueda resultar interesante. Si no estás suscrito, hazlo. Si te gusta el ciclismo, no te vas a arrepentir. Y por supuesto, y lo más importante de todo, quiero saber vuestra opinión, quiero que me dejéis en comentarios qué opináis sobre esta carrera. Si la visteis en directo, si la visteis en la tele o si la vais a ver ahora con el resumen, quiero que me dejéis vuestra opinión. Bien, pues empecemos ya con el resumen. Como os comentaba, penúltima prueba de la Copa del Mundo en Benidorm, aquí en España. Un circuito, como os decía, muy distinto a cualquier otro que hemos visto. Un circuito extremadamente rápido, con muy pocos puntos de adelantamiento. Realmente solo hay uno en una subida en asfalto, y donde realmente se puede hacer diferencia si estás mucho más fuerte que tus rivales. Como ya os he comentado en algunas otras carreras, en circuitos tan rápidos como este es muy difícil sacar grandes ventajas, pero también es muy difícil recuperar las distancias. Así que iba a ser un circuito en el que la estrategia y sobre todo el medir bien los esfuerzos iba a ser muy importante. La participación de esta carrera ha sido inmejorable. Estaban absolutamente todos, los tres tenores, Van der Poel, Van Aert y Pidcock, que volvía después de su enfermedad. Recordemos que había dejado de correr porque no se encontraba bien, estaba enfermo, ya está recuperado, ha podido entrenar bien y está aquí. Respecto a estos tres corredores, hay que decir que esta carrera es muy interesante porque ninguno de los tres ha hecho una preparación específica para ella. Aquí, como ya sabemos, están metidos completamente en entrenamientos para la temporada de carretera, están haciendo carga e intensidad y no están preparando en absoluto esta carrera, así que la fatiga que ya traigan de los entrenamientos la arrastran a esta carrera. De hecho, el propio Van der Poel comentaba al inicio de la carrera que había venido en bicicleta. Él ahora está viviendo en la zona de Alicante, debe estar muy cerca de Benidorm, y como digo, ha venido en bicicleta a la propia carrera. Decía que así calentaba las piernas y le venía bien. En lo que respecta a los especialistas de ciclocross, estaban absolutamente todos, incluido Van Torenhout, que ayer corrió en Bélgica un exacross en el que no tuvo muy buena participación. De hecho, como de ciclistas relevantes solo estaba él, pero lo corrió, lo ganó y ha venido en avión directamente esta mañana para poder correr. También hay que tener en cuenta que esta es la última carrera. Aquí se despiden esta temporada tanto Pidcock como Van Aert. Van der Poel todavía va a correr un par de carreras más y el Mundial, pero Pidcock y Van Aert acaban aquí. Y también es interesante mencionar que en esta carrera ya podíamos ver a algunos corredores con el maillot de campeón nacional distinto a lo que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, Nieuwenhuis se estrenaba con el maillot nacional de Países Bajos, Felipe Ors mantenía el de España y Eli Iserbyt, por fin, después de tantos y tantos años, conseguía el maillot de campeón nacional de Bélgica. Bien, pues empecemos ya a hacer el resumen vuelta a vuelta. Empecemos por la salida, os iré dejando imágenes. Como podemos ver, una salida a priori parecía que sin problemas, pero ya en los primeros segundos vemos que a Van Aert le ha pasado algo, no ha arrancado bien y empieza a quedarse hacia atrás. Pidcock, como ya los tiene acostumbrados, sale bastante mal, así que también para atrás, y Van der Poel parecía que había conseguido mantener la cabeza del grupo y estar delante. El resto de especialistas de ciclocross, los primeros clasificados en la Copa del Mundo, también salían bastante bien y todos se ponían en cabeza. No obstante, ya en los primeros segundos vemos que algo raro ha sucedido, porque en la tercera curva vimos como Van der Poel se echaba a un lado, se bajaba de la bicicleta y empezaba a toquetear. Luego supimos que se le había salido la cadena y tuvo que meterla. El problema es que, claro, al pasarte completamente al principio y en una zona tan complicada como le sucedió, le pasó absolutamente hasta el apuntador. Así que ya desde entrada pudimos ver que nos salió una carrera espectacular, porque Van Aert había salido mal, tenía que recuperar, Pidcock salía mal, tenía que recuperar, pero es que Van der Poel, que había tenido esa avería, estaba todavía más atrás, así que toda la carrera iba a ser a golpe de adelantamiento, en un circuito en el que a priori veíamos que era difícil, iba a ser muy interesante.
Como os comento, los principales especialistas en ciclocross todos habían salido bastante bien, así que fueron los que cogieron un grupo en cabeza. En ningún momento se llegó a romper. Como digo, es un circuito muy difícil de coger diferencias, así que se estiró el pelotón, pero iban todos juntos. En cabeza pues teníamos a Nieuwenhuis, a Iserbyt, a Sweeck, a Ness, a Pim Ronjan, y esa primera vuelta se fue alargando el grupo, pero en ningún momento se llegó a romper. Van Aert intentaba ir recuperando poquito a poco, Van der Poel y Pidcock exactamente lo mismo, pero como era tan difícil, realmente no lo conseguían. Y esto nos lleva al gran punto de este circuito, al punto diferencial, una subida en asfalto bastante larga donde si tienes potencia puedes adelantar a mucha gente, y fue precisamente ahí donde ya vimos cómo especialmente Van der Poel empezó a arrancar y adelantó a bastante gente, aún así seguía muy por detrás. Al paso por meta de la primera vuelta pudimos ver cómo en cabeza estaban, como os digo, Nieuwenhuis, Iserbyt, Ness, Sweeck y todos estos todos completamente juntos, incluido Van Torenhout también. Wout van Aert ya estaba el número 12, Pidcock estaba el número 15 y Van der Poel pasaba el número 19 a 12 segundos de la cabeza. En la segunda vuelta fue donde empezamos ya a ver el espectáculo de este momento crítico de esta ascensión, donde Van Aert y Van der Poel empezaron a dar un recital. Como digo, el resto del circuito era complicado, era un circuito estrecho, muy rápido y no se podía adelantar. El circuito tiene un tramo de arena, pero que en esta carrera, en esta edición, era completamente intrascendente, porque la poca lluvia que ha caído los días de antes lo ha compactado, se había hecho un surco y no generaba ningún tipo de dificultad para ningún corredor. Todos pasaban por allí, en línea, sin adelantar, y no pasaba absolutamente nada. Así que, como digo, llegamos al punto, a la subida esta de asfalto, al punto crítico, y ya vimos como Van Aert pegaba un arreón, empezaba a adelantar a todos los corredores hasta el punto de colocarse tercero, ya cogiendo absolutamente a la cabeza. Y Van der Poel, en su momento, hizo exactamente lo mismo, adelantó también a 4 o 5 corredores y ganó muchas posiciones y sobre todo se acercó a nivel de tiempo a la cabeza. Una vez coronado este tramo de asfalto, que era el punto más alto del circuito, llegaba una bajada por una zona de parque, una zona de bosque, y ahí Van Aert aprovechó para acabar colocándose en cabeza, así que acabó la segunda vuelta ya en cabeza. Van der Poel pasó el número 12 a solo 7 segundos y Pidcock, que incluso ya había sido adelantado por Van der Poel en esta subida, era el número 15 a 10 segundos. La tercera vuelta siguió más o menos la tónica de la segunda. Todos intentaban mantener posiciones si podían adelantar a alguien, lo hacían, pero era realmente complicado en el circuito, hasta llegar al punto crítico, a esta subida en asfalto. Y aquí, una vez más, Mathieu Van der Poel nos dejó una de las imágenes espectaculares que podemos ver con dron y que estaréis viendo en pantalla, adelantando a bastantes corredores, demostrando un poderío físico y sobre todo una superioridad con el resto de corredores realmente impresionante. Recordemos que estos corredores son de lo mejorcito del mundo en ciclocross. Corredores muy potentes, muy técnicos y realmente buenos, y aquí parece que lo está adelantando como si fueran niños. Después de este arreón de Van der Poel ya pudimos ver cómo Van Aert conseguía cabeza, pero Van der Poel se colocaba ya cuarto a apenas 2 segundos, ya estaba en el mismo grupo. Pidcock venía también por detrás adelantando, aprovechando también esta subida y se colocaba sexto, y los corredores que en principio venían en cabeza como Sweeck, Nieuwenhuis, Pim Ronjan empezaron a irse por detrás. Ellos no podían con ese ritmo, no tenían esa potencia, no encontraban las piernas y se fueron yendo para atrás. Ciertos corredores sí que aguantaron, como por ejemplo Iserbyt, como Ness, como Van Torenhout, iban manteniendo la capacidad para estar en el grupo de adelante, un poquito más adelante y un poquito más atrás, claramente por detrás de Van Aert y Van der Poel en cuanto a fuerza, especialmente en este punto, pero midiendo muy bien los esfuerzos conseguían mantenerse a una distancia en cuanto a tiempo muy cercana a la cabeza. Y empezamos la cuarta vuelta con Van Aert en cabeza, Van der Poel cuarto, ya metido prácticamente en el grupo de cabeza y pensando qué iban a hacer cuando llegaran al punto clave, a esa subida en asfalto. Y llegó el punto clave en esta cuarta vuelta. Van der Poel pegó un arreón y pasó de la cuarta posición, adelantó al tercero, adelantó al segundo, adelantó a Van Aert, que le pegó una lijada realmente espectacular. Van Aert intentó cogerle rueda, pero no hubo manera, no pudo. Afortunadamente para él, la recta ya no era demasiado larga y no perdió demasiado tiempo, consiguió engancharse a él en la bajada del bosque. En lo que respecta al resto de corredores, Thibaut Nice fue el único que consiguió acercarse un poquito a ellos y mantener una distancia de unos 7 segundos, mientras que Van Torenhout perdía algo de distancia, pero también se mantenían. Como digo, en un circuito así las distancias no eran demasiado grandes. Y acabamos la cuarta vuelta con Van der Poel y Van Aert primeros a unos 7 segundos, seguidos de Van Torenhout y Pidcock. Estos 4 corredores parecía que claramente eran los más fuertes de la carrera y los que se iban a acabar yendo. Pero llegamos a la quinta vuelta. En la quinta vuelta, como digo, Van der Poel y Van Aert
iban juntos, empezaron a darse relevos, tuvieron que bajar revoluciones, habían quemado muchísimo, habían recalentado el motor para intentar recuperar todo lo que habían perdido en las vueltas anteriores, todas las posiciones, y tuvieron que bajar el ritmo. Eso hizo que tanto Thibaut Nice como Van Torenhout como Pidcock acabaran acercándose en esta quinta vuelta y acabaran reagrupándose hasta el punto de que en la parte final, aquí no hubo ningún arrancón en la parte de la subida, en la parte final ya del bosque de bajada, Pidcock incluso se puso en cabeza. No obstante, seguía un grupo compacto de 5 corredores. Después de esta quinta vuelta en la que habían bajado las revoluciones para calmar un poquito y recuperar el resuello, llegó la sexta vuelta. En esta sexta vuelta, una vez más, todos esperaron al punto clave, a la subida, y ahí fue cuando Van der Poel, ya en cabeza, pegó un arreón también impresionante. Van Aert fue el único que fue capaz de seguirles, le cogió rueda esta vez sí que no le perdió, pero sí que tanto Ness como Van Torenhout se quedaron atrás. Pidcock, que había hecho previamente un cambio de bicicleta por algún problema que habría tenido, le pilló a contrapié y ya probablemente las piernas tampoco le aguantaron demasiado, así que no pudo seguirlos y se quedó atrás junto con Ness y Van Torenhout. Cuando parecía ya en esta sexta vuelta que finalmente la carrera iba a ser de ellos dos, vimos como una vez más en la parte final, probablemente ya venían muy castigados de las otras, una vez más bajaron el ritmo y al final estos corredores, tanto Van Torenhout como Nice, consiguieron reagruparse. Y así empezamos la séptima vuelta, una séptima vuelta que realmente les sirvió para bajar todavía más el ritmo porque debían estar muy cansados y tenían que recuperar como fuera el resuello. Hasta el punto de que el grupo que venía por detrás, Iserbyt, Van der Haar, Felipe Ors, Van de Bosch, consiguió atraparlos y en la parte final de esta séptima vuelta se reagruparon hasta hacer prácticamente un pelotón de 10 corredores. Y en esta carrera que se iba a acabar resolviendo a 9 vueltas empezábamos la octava, la penúltima, la que a la postre iba a ser definitoria, porque aquí iba a ser donde Van der Poel, cuando aparentemente no había ningún tipo de ataque ni había ningún problema, justo antes de empezar la subida clave, Van der Poel desapareció de las cámaras. Cuando finalmente lo encontramos, vimos que se estaba levantando, lo cual significaba que se había caído. Efectivamente, sin ningún tipo de explicación más allá de que probablemente el cansancio o algún despiste hizo que se comiera un poste con el hombro y se fuera al suelo. Automáticamente Van Aert, que iba justo detrás, lo vio y cuando llegó al punto de la subida, aceleró, pegó un arranque impresionante y se fue de todos los demás. Solo Michael Van Torenhout, que estaba en una forma espectacular, consiguió aguantarle el ritmo e irse con él. Van der Poel, cuando ya vio la cantidad de posiciones que había perdido, iba aproximadamente el décimo a unos 21 segundos de Van Aert, se dio cuenta de que ya no tenía nada que hacer, apenas estaba a una vuelta y era muchísima la distancia. Y empezamos la última vuelta con Van Aert y Van Torenhout, que parecía que se iban a disputar la carrera entre ellos, iban bastante destacados. Por detrás Van der Poel el décimo, íbamos a ver si ya se iba a conformar, si iba a resignar e iba a acabar así, o iba a tirar de corazón para como mínimo dar espectáculo a la última vuelta. Afortunadamente para nosotros fue así, y cuando llegó al punto clave de la subida, Van der Poel volvió a pegar un arreón, adelantó a otros tantos corredores hasta finalmente quedarse en una quinta posición realmente impresionante. En la parte de la cabeza, Van Aert y Van Torenhout iban a jugarse la victoria. Y como digo, en la parte clave, aquí era donde todo pasaba en este circuito, Van Aert pegó un arreón espectacular una vez más, sabiendo que su potencia podía marcar la diferencia, y así fue. Consiguió marcharse, sacar de rueda a Van Torenhout, que obviamente no podía con él, y empezó la bajada, una bajada suicida por el bosque, donde vimos que Van Aert, aunque no estaba demasiado, apenas unos 5 o 7 segundos, iba a ser suficiente como para poder entrar en meta. Y así llegamos a los tablones, la última parte del circuito, donde no había sido determinante en ningún momento, en ninguna otra vuelta, y Van Aert, que iba con una ventaja sobre Van Torenhout de entre 5 y 7 segundos, parecía que lo tenía todo hecho. Vimos como no quiso arriesgar, precisamente porque se sabría muy cansado, así que se bajó de la bicicleta por primera vez en la carrera para pasar los tablones, pero ahí apareció una vez más el cansancio, los nervios, la tensión, lo que sea, que cuando fue a subirse a la bicicleta cometió un error impropio de él y se cayó. Pegó un buen trompazo, afortunadamente, eso sí, pudo levantarse muy rápido, no perdió demasiada distancia. Van Torenhout, que lo vio, aceleró, se consiguió acercar muchísimo, pero finalmente Van Aert consiguió entrar primero, unos pocos segundos por delante de Van Torenhout, y Thibaut Nice hizo tercero. Finalmente, y como os he comentado anteriormente, Van der Poel hizo quinto a unos 12 segundos, lo que realmente demuestra el pedazo de vuelta que hizo, la última vuelta, que no se vino abajo porque le recortó de los 21 segundos que tenía cuando se cayó a los 12 segundos a Van Aert cuando entró en meta.
Como podéis ver, ha sido una carrera realmente impresionante, divertidísima, de la que nos recuerda por qué nos gusta tanto el ciclocross, y aquellos que todavía no estáis muy convencidos o no lo conocéis, esta ha sido una buena carrera para que os enganchéis porque ha sido realmente divertida. Vamos a hacer un poco de valoración de esos corredores que han sido protagonistas en la carrera de hoy. Empezaremos por supuesto con Van Aert, el ganador. Personalmente me alegro mucho de su victoria. ¿Por qué? Porque era la última carrera en ciclocross que iba a hacer esta temporada y creo que ha sido la mejor manera para despedirse con un buen sabor de boca y sobre todo en una temporada que se presenta distinta para él y con lo que ya trae, creo que le va a servir de motivación para afrontar esta temporada 2024 con las pilas cargadas, sobre todo porque hemos visto que físicamente ha mejorado. Hoy hemos visto a un Van Aert físicamente mucho más parecido y mucho más reconocible a lo que estamos acostumbrados en él, sobre todo en esas zonas, ¿no?, de gran potencia de subida. Así que realmente me alegro mucho por él y espero, como digo, que le sirva de motivación para la temporada. Bien, el siguiente al que creo que debemos analizar claramente es Van der Poel. Un Van der Poel que ha sufrido la primera derrota de la temporada, por decirlo de alguna manera. No ha conseguido ganar, no va a conseguir el pleno, pero no creo que eso le afecte en absoluto. ¿Por qué? Porque él sabe y todos hemos visto que físicamente está espectacular. Pese a que ha tenido una semana o un par de semanas de carga, él mismo lo ha dicho, de trabajo y de intensidad, pensando en la carretera. No, en esta carrera hemos visto que físicamente era el más fuerte de todos, incluso más que el propio Van Aert, porque lo hemos visto en alguna de esas subidas. Yo estoy bastante convencido de que de no ser por esos dos incidentes, que no solamente es que ha sido la mala suerte del incidente, sino también el momento en que ha sido, porque al tener la avería en el primer momento te pasa a todo el mundo, y al tener la caída en la última prácticamente vuelta, justo antes del momento clave del acelerón, pues hace que sea prácticamente imposible remontar. No obstante, eso no es excusa, porque en el ciclocross las averías mecánicas, las caídas o la mala suerte forma parte de la carrera y por tanto Van Aert ha sido justo merecedor de la victoria. Aún así, como os digo, yo creo que él está muy contento, él mismo lo ha dicho al final de la carrera, porque físicamente se encuentra muy bien y además le quedan un par de carreras todavía más de ciclocross. Él el foco lo tiene en el Mundial de Tabor, que se celebra en unos días, la semana que viene, y yo creo que ahí, a menos que haya alguna desgracia, la tiene bastante asegurada porque, como hemos visto, es muy superior a los demás. El tercer corredor que me gustaría hablar pues es Pidcock, que le hemos visto una mejora física con respecto a las últimas carreras que le vimos, está recuperado y eso es una magnífica noticia, pero también hemos visto que físicamente está bastante por detrás, tanto de Van der Poel como de Van Aert, al menos en lo que respecta al ciclocross. En carretera, la temporada dirá y aquí estaremos para verlo. Y en cuanto a los especialistas de ciclocross, creo que hay que mencionar, por supuesto, a Michael Van Torenhout, el campeón de Europa, que para mí ha hecho la mejor carrera de la temporada, una temporada que estaba siendo bastante mediocre, bastante mala, acostumbrados a su nivel en otras temporadas, y hoy ha hecho una carrera impresionante. Y como digo, hay que recordar, él corrió ayer, él ha venido en avión desde Bélgica porque corrió ayer, ha sido el único, el resto estaban todos aquí, así que la verdad es que la preparación le ha venido muy bien. Otro que también ha hecho una gran carrera ha sido Thibaut Ness, que empezó muy bien la temporada, luego bajó bastante hasta el punto de desaparecer y aquí, midiendo muy bien los esfuerzos, ha conseguido acabar en una tercera posición, en un podio realmente muy bueno para él y que esperemos que le sirva de motivación para lo que queda de temporada. Como siempre os pido, si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, por favor dadle un fuerte like, compartidlo con vuestros amigos y si no estáis suscritos, hacedlo. Así haremos que la comunidad de Call of Cycling siga creciendo día a día. Y lo más importante de todo, quiero saber vuestra opinión. Quiero que me dejéis en comentario qué os ha parecido la carrera, si os ha parecido tan interesante y tan espectacular como a mí o qué destacaríais de alguno de los corredores. Por mi parte, esto ha sido todo en el vídeo de hoy, pero muy atentos porque en unos días viene la segunda parte del Tour Down Under, donde vamos a analizar las 3 últimas etapas y donde analizaremos el resultado final, así como los principales protagonistas de esta primera carrera del World Tour. Como digo, esto ha sido todo y nos vemos en unos días. ¡Adiós!